Continuamos con el panel bien interesante, una red para que vamos a desarrollar a continuación. Invitamos a los panelistas que nos han acompañado pues, en esta mañana, Fabián Vignet de Alianza La Roa, Carlos Rey Moreno de APC, Luis Fernando Borjón, consultor independiente, y Sonia Agnés también para que nos acompañen, por favor. Este panel será por Marcelo Ruiz, director de consultoría para Latinoamérica de Global Data. Es profesional en administración de empresas y del programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes, con especialización en mercadeo estratégico de la Universidad de California en Los Ángeles y diplomados de mercadeo estratégico en telecomunicaciones de Ericsson Business Academy en Suecia y gerencia estratégica del marketing de servicios de la Universidad de Michigan, de manera que iniciamos con este primer panel del día de hoy. Buenos, muchas gracias por estar en este panel. Quiero agradecer primero a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por participar en este panel y aprovechar estas diferentes perfiles que tenemos con diferentes perspectivas que vamos a tratar en este panel relacionado con una red para todos. El panel va a estar estructurado en 3 ejes temáticos. El primero va a ser enfocado hacia las lecciones y los aprendizajes que hemos tenido con los despliegues de redes compartidas para que nos puedan ayudar para enfrentar los futuros proyectos en América Latina. El segundo va a estar enfocado a los retos y desplegar una red 5G enfocada hacia aplicaciones empresariales, hacia el segmento empresarial. Y el tercer eje temático va a estar enfocado hacia la apropiación de procesos productivos, maximizando el uso de las redes comunitarias y redes compartidas. Entonces, la mecánica, vamos a hacer cada panelista para responder su perspectiva. Al final vamos a hacer una pregunta para la audiencia y después cerramos con unas conclusiones. Entonces, la primera pregunta, un tema importante a aclarar. A Fabián le voy a hacer la pregunta en inglés y él la responde en inglés. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con Carlos. La primera eje, ¿cuáles son los principales aprendizajes, lecciones con las redes compartidas o comunitarias ya desplegadas que nos pueden ayudar a enfrentar mejores proyectos similares en América Latina para el futuro? Muchas gracias, Marcelo. Yo creo que bueno, lo he comentado un poco en la presentación. Uno de los principales aprendizajes es que es posible, es que comunidades sin muchos recursos, tanto económicos como educativos, son capaces de apropiarse de las tecnologías y de desplegar redes de comunicaciones que cumplen en la manera de lo posible, dentro de los marcos y de las economías de mercado, sus necesidades de comunicación. Entonces, yo creo que lo primero es que es posible. Lo segundo es que en los países donde ha habido apoyo de alguna manera, desde un punto de vista regulatorio, como es el caso de México, el crecimiento de este tipo de ha podido dar cobertura en zonas, servicios mucho más cercanos a lo que necesita la población, como puede ser la telefonía 2G en ese caso, y ahora dentro de poco datos de banda ancha, y eso solo ocurre en México. Entonces, si otros países están interesados en que poblaciones rurales, remotas, tengan un desarrollo similar, pues que sigan el caso de México. Y tercero, los beneficios para esas comunidades aisladas y muchas veces olvidadas, marginalizadas, excluidas del sistema tal y como lo entendemos, y que generan otras problemáticas por el mero hecho de que las marginalizamos y las excluimos, pues que generan otro tipo de beneficios, de retención, de dinamización de la economía local, de capacidades tanto técnicas como empresariales, etcétera. Otras partes del sistema, pues, o sea, el sistema como tal, no se las está proporcionando. Entonces, bueno, esos son los 3 aprendizajes que me gustaría resaltar. Okay. Luis Fernando, de tu perspectiva, ¿cuáles serían los principales aprendizajes o lecciones aprendidas? Pues yo creo que hay muchas lecciones, ¿no? Una es, estamos en un proyecto realmente disruptivo. Como he señalado, se está avanzando en la parte de despliegue de infraestructura favorablemente, pero si lo viéramos en términos del iceberg, eso es el 20%, el 80% real está en el reto de cómo va a integrarse este proyecto en el entorno
de telecomunicaciones, ¿no? Tiene que ser un entorno colaborativo. La propuesta de optar el uso de la infraestructura, de generar menores costos, yo creo que eso es algo que solo podemos estar de acuerdo en buscar mecanismos que reduzcan costos. Este tipo de mecanismos va a ayudar también mucho al despliegue de 5G, donde en las bandas milimétricas vamos a tener que tener un alto número de despliegue de antenas, ¿no? Entonces ahí creo que un primer mensaje es, creo que el usar esquemas colaborativos, esquemas de compartición de infraestructura es un facilitador para poder habilitar con la entrada de nuevas tecnologías como será 5G. Pero como decía, el gran reto radica en el caso de la red compartida en la integración de otros operadores, ¿no? Les llamamos los operadores móviles virtuales o los operadores que ya tienen infraestructura fija y quieren entrar al mercado móvil. El gran reto, creo yo, lo que he ido viendo es que se necesitan reforzar los planes de negocios de estas empresas, entrar con mejor conocimiento del mercado y además entender que cuando van a competir, si entran al mercado móvil, que todavía no acaban de entrar bien a este mercado móvil, pues van a competir con hacer muy bien su negocio, ¿no? Con gente como Telcel, que bajó un poco su participación de mercado, pero nuevamente la tiene alta, ¿no? Con una empresa muy activa como AT&T y una empresa telefónica. Hablamos de competir a nivel mundial. Entonces, si quieren hacer lo mismo que hacen las empresas, pero no tienen la capacidad para hacerlo, es poco probable que sean exitosas. Entonces, más bien, creo que estamos en un escenario muy parecido al concepto que comentaba Carlos, de 1 millón de cosas pequeñas, a lo mejor no 1 millón, pero sí cientos de pequeñas participaciones de nicho que puedan ir ayudando a enfocarse más a la competencia, ¿no? Ahí yo creo que es como se van desarrollando esos nichos. Está empezando a pasar con la oferta del internet fijo inalámbrico, donde se están viendo detecciones en la población que, como decía Sonia muy bien, buena parte del dividendo está en las ciudades. El mayor crecimiento que tuvo la red y el tráfico ha sido en una zona cercana a la Ciudad de México, que se llama Ecatepec, ¿no? Algunos le llaman Ecatepunk, y Ciudad Nezahualcóyotl, zonas donde la gente tiene bajos ingresos, zonas donde desgraciadamente hay violencia, zonas donde luego no se instalan las redes fijas por problemas de inseguridad, pero que una red inalámbrica con un servicio fijo está teniendo mucho éxito, mucha aceptación por parte de la población porque se tiene un producto atractivo. Entonces ahí hay el dividendo digital. Sí está en zonas alejadas y en zonas rurales, pero el dividendo de acceso está también en las ciudades, como bien señalaba Sonia. Ok, gracias. Fabián, the first main topic is Tema which are the main es learning or cuáles lessons son las lecciones o aprendizajes que tenemos con el despliegue de las redes comunitarias que nos puedan ayudar a tener mejores proyectos. Es muy difícil de escuchar. Creo que el tema o ha estado desde el comienzo del despliegue de las diferentes generaciones. En algún punto del tiempo los operadores trataron de compartir en diferentes niveles, a nivel local o regional, pero esta idea de la cooperación para reducir los costos y adaptarse a los diferentes niveles de ingreso es una realidad. Yo creo que para el Internet de las Cosas, el IoT, el interés es aún mayor en el sentido de que los modelos de negocio, el ingreso esperado, en algunos casos, algunas veces justifica aún más tener estas cooperaciones entre los operadores, ya sea que sean públicos o privados, sea que tengan infraestructura privada, privada o colaborativa o comunitaria.
Es algo que vemos cada vez con más innovación en términos de cómo hacemos el despliegue, se monetiza y cómo se comparte la infraestructura. Cualquiera que sea la tecnología a propósito, creo que hace un par de años hubo un estudio interesante de un, es de un análisis que mostraba que sin compartir no había un efecto positivo para el despliegue del Internet de las cosas utilizando redes celulares. El uso de la tecnología o la tecnología realmente depende de es viable y cuál es el retorno sobre la inversión esperado. Con menos ingresos, la innovación en la manera que compartimos y desplegamos eh, privado o público, es decir, más innovación para tener diferentes tipos de despliegue. Perspectiva un poco diferente, como comentaba. Creo que todas las iniciativas de redes comunitarias son súper interesantes, vale apoyarlas, hay que buscar los mecanismos para asegurar, digamos, que estas redes tengan existencia. Me pareció interesante que algunos de los casos que planteaban eran casos de redes GSM, de 2G, en localidades aisladas. En un estudio que se hizo en Brasil hace unos años de calidad, se le preguntó, digamos, a las diferentes regiones cómo era considerado el servicio. Se encontró, digamos, que las áreas más aisladas en el Amazonas, donde tenían el peor calidad de servicio a nivel de comparación nacional, la gente decía que el servicio era muy bueno, porque la gente con tal de tener algo ya está muy feliz, con lo cual a veces los requerimientos no son tantos y se puede llegar a abordar. Entonces, parece que es interesante y también con estos grandes cambios que se están dando hacia nuevas tecnologías y parte de los equipos que hoy se tienen en áreas urbanas que se van dejando de lado, pueden tal vez relocalizarse en áreas aisladas. Y también pensando nuevos modelos colaborativos, en el caso de Perú, Telefónica avanzó, por ejemplo, de brindar una infraestructura y hacer una alianza con una red comunitaria local, con lo cual parece también algo interesante a trabajar, y donde realmente estamos planteando de redes de alto nivel de especialización y de alto nivel de tecnología. Se decía, bueno, existen cadenas de comida nacional, internacional, o pequeñas personas que hacen su cocina a nivel local y venden simplemente en la esquina. Digamos, esto cada vez se ve más difícil en las redes de telecomunicaciones porque el nivel de actualización tecnológica que se requiere es cada vez más alto, de más nivel de especialización, donde en los equipos de core o equipos centrales, nivel de inversión que se requiere en el backhaul es todavía más alto. Entonces se dificulta mucho el business case para una pequeña operación local. Pero si estamos hablando de redes de comunicación básicas, creo que hay una oportunidad y hay que trabajar para eso con una visión colaborativa desde la industria y de todos los actores, tratando de buscar las formas más económicas para hacerlo. También aparecen nuevas tecnologías, ayer se presentó el caso de OneWeb, esto puede traer muchísimas posibilidades a través de nuevas tecnologías satelitales. Facebook también presentó cómo están trabajando en el Perú, así que creo que la tecnología también va a colaborar en esto, y que tal vez la forma en que estamos pensándolo hoy no es la forma que se va a lograr a mediano plazo, pero sí siempre pensar en la sustentabilidad, ¿no? A veces hay mucha iniciativa de empresarios locales o personas con mucho ánimo, pero luego cómo eso se sostiene en el tiempo, cómo se le da una posibilidad de que esto siga funcionando. Así que trabajar en conjunto y todo que aportan muchísimo. Gracias. Carlos, ¿tenías un comentario? Sí, bueno, quizá una clarificación en relación a la sofisticación de las tecnologías. He mencionado, quizá no estaba en las transparencias, que tanto en el caso de México como en el caso de Colombia van a evaluar redes de LTE y en México se están desplegando redes de LTE y que la evolución tecnológica también a nivel de software defined rate, de radios definidas por software, de muchas otras cosas, está bajando el precio y está bajando la complejidad de la operación de este tipo de redes. Y que entiendo que hay un interés de defender la complejidad del despliegue y el mantenimiento y la operación y la sostenibilidad
de distintas redes, pero también creo que hay unos intereses detrás de ello y que se está demostrando en muchísimos sitios del mundo que no es necesario tanto conocimiento para este tipo de iniciativas. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, creo también que me gustaría saber cuál es la sostenibilidad de otro tipo de modelos para llegar a gente de ese quintil, ese 20% más pobre de la población, ¿no? Y cómo, desde el punto de vista también de calidad de sostenibilidad, como cuanto más cercano esté a la provisión de servicios, más barato va a ser. Menos transporte, más barato va a ser el salario de esa persona de alguna manera, porque no tiene esos otros gastos, bueno, y a nivel de empresa también, esos otros gastos que como bien explicaba, con su publicidad, con sus tiendas, etcétera, ¿no? Entonces se reducen los gastos, se puede reducir el coste y por lo tanto se puede hacer sostenible, y creo que hay bastantes ejemplos que están demostrando esto. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con el segundo eje temático, que está relacionado con cuáles son los principales retos y es desplegar una red compartida de 5G. Entendemos por 5G un ecosistema de inalámbrico y fibra, en conectar lo no conectado y con un foco hacia aplicaciones empresariales, caso IoT industrial, telemedicina, seguridad y vigilancia, entre otros. Yo aquí creo que dejó bastante claro ayer en relación a la necesidad de comunicación de las poblaciones rurales y marginalizadas en relación a los objetivos de 5G, que es conectar cosas. De nuevo, creo que los panelistas que hablen de esto. Aquí te tengo una pregunta más puntual para tu área de especialidad. Las redes compartidas están pidiendo espectro, ¿por qué? Bueno, en el caso del espectro y en 5G es otras bandas que se están discutiendo y demás. Bueno, de nuevo, en el caso de Sudáfrica, que es el caso que más conozco, yo he hecho análisis, yo soy doctor ingeniero de telecomunicaciones, he hecho monitorización de espectro en zonas rurales donde se demuestra que la banda de 900 y la banda de 1800 está totalmente vacía en las zonas donde os trabaja. Entonces, a mí me parece bien que se subaste ese espectro, que se utilice ese espectro en ciudades inteligentes, para el digital divide, para esas personas excluidas dentro de las ciudades, donde los operadores tienen intereses por densidad poblacional, por economías de escala, por muchas otras cosas. Pero al licenciar ese espectro y hacer licenciamientos de espectro a nivel nacional, se está bloqueando la utilización de ese espectro y, de nuevo, me refiero a Ofcom, que ha sacado esta mañana un nuevo caso de uso de la banda de 1800, de la banda de 3.5, de muchas otras, donde realmente promocionan el acceso secundario al espectro. Si no se va a utilizar, vamos a hacer que lo utilicen otros que tienen el interés en utilizarlo. Y se está, de nuevo, demostrando, bueno, y en el caso de 5G, las inversiones que son necesarias para que eso sea rentable, vamos a ver en qué rurales, donde vive la mayoría de la población pobre, esa inversión va a tener sentido. Entonces estamos bloqueando de nuevo espectro que podría ser utilizado por otros actores, como es el caso de telecomunicaciones indígenas comunitarias en México o de Colnoga aquí en Colombia. Vamos a ponerlas al servicio de la gente que tiene otros intereses, más sin ánimo de lucro. Estamos hablando de un derecho a la comunicación, de un derecho a la libertad de expresión, de un derecho que de alguna manera se le está negando a la gente porque ciertos actores están bloqueando el uso entonces, pues bueno, pues igual que se ha conseguido que el espectro que utilizan los broadcasters en TV White Spaces, pues que se haga lo mismo para 4G, para 5G, etcétera, que haya un acceso secundario allá donde los operadores no tienen interés o no utilizan ese espectro por una serie de años consecutivos, ¿no? Y que lo puedan utilizar otros actores con otros intereses que puedan facilitar el ejercicio de los derechos de las personas más desfavorecidas. Ok. Luis Fernando, ¿tu perspectiva? Pues, digo, a ver si todavía recuerdo la pregunta, porque creo que nos estamos yendo por muchos lados, pero realmente el tema fundamental creo que lo planteó Sonia muy claro. Este es un camino que está empezando y es un camino que va a tomar tiempo, ¿no? Planteaba ella, quizá en 10 años podríamos estar viendo
los efectos en América Latina. Pero no va a ser que si nos dormimos hoy y despertamos en 10 años las cosas van a pasar mágicamente. O sea, tenemos que ir tomando acciones, tenemos que favorecer esquemas colaborativos, esquemas que permitan, por ejemplo, la agregación de espectro de diferentes operadores, ¿no? Para ir sumando esa capacidad y poder generar más banda ancha. Tenemos que entrarle, como diría mi querido Sebastián, al arenero y batirnos un poco y ensuciarnos las manos para ver cómo vamos a facilitar este tipo de procesos. Eventualmente son procesos que van a basarse, creo yo, mucho en compartir, en encontrar esquemas colaborativos, ¿no? Yo comentaba también que de repente hay el deseo, por ejemplo, la cobertura geográfica, ¿no? Ahorita en México se está hablando de impulsar la cobertura geográfica. Bueno, el Reino Unido estaba impulsando una red compartida para fines rurales, ¿no? Un país que tiene una cobertura del 99% de la población, pero una cobertura geográfica del orden, creo yo, del 1%. Está buscando esquemas colaborativos entre los operadores para repartirse la cobertura y encontrar esquemas que donde alguien ya instala la infraestructura no vaya otro operador y vuelve a instalarla, sino se comparte esa capacidad y se puede ir sumando la capacidad de todos los operadores entre ellos, ¿no? Ese tipo de esquemas yo creo que son los que se pueden ir favoreciendo para entrar también en esquemas que nos permitan llegar a 5G, insisto, de manera progresiva, pensando en que la meta a lograr está sí a 10 años, en ver todos los efectos. Tenemos que generar condiciones de certidumbre, tenemos que abordar el tema del precio del espectro. Si ese tema, yo creo que si ese tema no se resuelve, pues poco va a haber que hacer con los números que manejaba Sonia en cuanto a la capacidad de inversión, pues la verdad no veo ahora que quién entra a comprar Hertz a los precios a los que hoy se están ofertando. Entonces, ir rompiendo todos estos paradigmas, hacerlos progresivamente, colaborativamente y viendo la necesidad de otros sectores de la economía. Fabián, which are the main challenges to deploy 5G shared networks? Sí, PALES, para conectar los no conectados, enfocándose en las aplicaciones corporativas, IoT industrial, educación, telemedicina, etcétera. Para cualquier generación 3G, 4G, 5G. Recuerdo que las preguntas siempre han sido las mismas. ¿Para qué? ¿Cuáles son las aplicaciones claves? Y la mayoría de las veces nos hemos equivocado haciendo las predicciones de la aplicación, pero ha sido una justificación para el despliegue de una nueva red. Entonces, telemedicina, IoT, video, 4K. Realmente es muy difícil decirlo, para ser honesto. Pero hay algo que quizás podamos explorar en IoT. Hay muchas en estos días que pueden justificar el despliegue de la tecnología 5G, en particular con la latencia. Podemos ver lo que está sucediendo alrededor de conectados, de los carros, vehículos no tripulados, donde vemos esta coordinación de bajas latencias. Bueno, el transporte puede ser una de estas. No, no quiero defender a los operadores, pero creo que debemos encontrar el balance correcto entre la capacidad del operador para invertir y también que el fabricante tenga la capacidad de suministrar el equipo. ¿Cuál sería el incentivo? Desarrollar ciertos dispositivos
Creo que el operador también debe tener esta capacidad de suministrar altos volúmenes y cubrir el mercado para también beneficiar. Es decir, se necesita un balance entre el espectro y esta certidumbre para hacer la inversión, empezando con la banda ancha. Hoy por hoy son todas las redes. Digamos, han planteado sus despliegues con formas de compartición de infraestructura, primero pasiva, ahora ya se está trabajando en compartición activa, vemos cada vez más los acuerdos de run sharing, con lo cual ya un operador no puede hacer todo por sí solo. Así que esto es una base inicial de cual siempre trata de maximizar todo aquel recurso que ya exista, poder reutilizarlo en forma más eficiente. Luego, digamos, existen casos como la red compartida que presentó Fernando, caso muy interesante el de México, presentó datos muy interesantes en cuanto a cobertura, cómo está creciendo, digamos, lo que él no habló es, digamos, cuánta gente está trabajando. Hoy el nivel de utilización es bajo, existen muy pocos suscriptores subidos a esta red, los desafíos son muy grandes. Y muchas veces, estas decisiones de política pública son interesantes, pero luego a la larga, digamos, esta gran banda de frecuencia, que es la banda de 700, que es súper muy baja de la población. Entonces también las decisiones de antemano a veces pueden ser un poco riesgosas, con lo cual, digamos, todas las decisiones en cuanto a compartición, a redes compartidas, tienen que nacer de una necesidad propia del mercado y es algo que ya estamos viendo en la práctica y creemos que cada vez va a ser más. En este sentido, 5G es fundamental en todos los países. Cuando comparamos el nivel de productividad que se tiene en América Latina, es muy bajo y no ha crecido en los últimos años. Por cada trabajador en Estados Unidos, en América Latina se requieren 4, es decir, la relación es de 1 a 4. Con este nivel no podemos estar pensando en cómo vamos a hacer nuestros procesos más productivos y ser competitivos. Aquí es donde la tecnología, donde el 5G va a facilitar ser más productivos, mejorar la productividad en América Latina y tratar de mejorar la riqueza de los países para justamente alcanzar a toda la población y aquellos que están muy desfavorecidos, muy alejados y que hoy no tienen ningún tipo de conciencia a nivel de sus necesidades. Así que, digamos, para hacer realmente que los países sean más equitativos, los países tienen que ser más ricos para poder compartir esta riqueza entre todos. Y este concepto de compartir es justamente lo que nos trae las lecciones aprendidas en cuanto a poder hacer las cosas en forma más eficiente y aprovechar la tecnología para crecer en cuanto a nuestra productividad y a cuanto a nuestra riqueza en los países en América Latina. Gracias. Ok, vamos a continuar con el último eje temático, el cual está relacionado con los procesos productivos. Carlos, ¿estamos preparados para la apropiación de procesos productivos y zonas alejadas? ¿Cuáles son los retos y soluciones? Bueno, yo creo que de alguna manera el mero hecho del despliegue y la operación de la red, en los casos de las redes comunitarias, están generando una serie de capacidades, no solo en el uso de los medios locales, están generando unas capacidades que no existían, están abriendo posibilidades que no existían. Por ejemplo, de nuevo, el caso que más conozco, que es el caso de Sudáfrica, con Senseleni, está habiendo otro tipo de iniciativas que han salido a través de las capacidades que se han generado, que tienen que ver con emprender, más que producción, quizá emprendimiento y emprendeduría, ¿no? Y cómo, por ejemplo, parte de la productividad tiene que ver con el transporte, y el transporte o tener que llegar a las zonas urbanas donde se accede para abrir una cuenta bancaria, como para establecer un nuevo negocio, como para la compra o la venta de determinadas cosas. En este estudio que presentaba anteriormente, que fue publicado hace un mes, se ve cómo la productividad crece con aquellos que tienen acceso a, bueno, es prácticamente obvio, ¿no? Acceso a mayor ancho de banda a menor precio. Tienen acceso a, bueno, pues ese tipo de productividades, ese tipo de reducción, por ejemplo, del coste que tiene la gente que vive en poblaciones remotas o en poblaciones rurales, de tener acceso a servicios bancarios o a otro tipo de servicios, está aumentando la productividad en tanto en cuanto ese tiempo antes lo dedicaban a viajar, ¿no? A viajar a
a los sitios donde tenían que hacer estas tareas, ¿no? Entonces sí que creo que hay un impacto interesante en tanto en cuanto la provisión, la autoprovisión de comunicaciones mediante redes comunitarias o otros de las zonas que viven más remotas y rurales están teniendo impactos bastante claros en la productividad. Ok, gracias, Carlos. ¿Y Fernando? Estamos en el tema de capacidades, dices, ¿no? ¿Cómo era? Sí, apropiación de procesos productivos en uso de las redes compartidas. Apropiación de procesos productivos. Es en cuanto a integrarlo a los procesos de otros. Precisamente uno de los temas que también tenemos que ir impulsando en este tipo de diálogos, ¿no? Que cuando hablemos de la integración, del impulso del 5G y de todo lo que viene, ya no lo hagamos solamente entre nosotros, ¿no? Sino que se inviten a otros tipos de sectores, a tipos de formación, para que vean cuáles son los casos, cómo se pueden ir favoreciendo esa integración. Yo creo que hay un proceso que hay que correr si queremos lograr esta transformación digital, ¿no? Como yo creo que yo estoy hablando más de tu presentación, Sonia, que tú, pero creo que también no es solo es una cuestión de cobertura, sino es una cuestión de una estrategia digital de país para poder aprovechar la innovación, ¿no? Y eso es una cuestión transversal para generar esos niveles de integración. Al final del día, lo que se está buscando, como decía Fabián, es el tema de encontrar la aplicación definitiva, ¿no? La killer application, cómo se va a mover. Y eso viene mucho de conocer cómo están los sectores, cómo está el sector de manufactura, qué se puede estar mejorando con ellos, cómo se puede favorecer que las redes, los servicios de IoT, aplicaciones tienen beneficios. Solo es, pienso yo, dialogando directamente con ellos, ¿no? Creo que hay que incorporarlos en este tipo de diálogos para poder incrementar las capacidades de todos. Okay. Fabián, are we prepared for the appropriation of productive processes maximum in remote areas? Which are the solutions and challenges? Es difícil la distancia de los demás y sí, realmente la cobertura que realmente se está pasando en el cuarto. Y quiero diferenciar entre lo que es la conectividad urbana y la conectividad rural. Y entonces, para superar cada uno de los retos hay que tener estrategias cada una distintas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que uno no tiene que enviar a un lugar a chequear un medidor de agua para hacerlo, porque eso se puede hacer automáticamente y eso puede traer productividad adicional a un país y utilizar los recursos para otra cosa que sea más creativa y más para dirigir los retos, pero en términos de productividad, me acuerdo que, y muchas gracias, me dio una oportunidad también de complementar algunos de los ejemplos que di en mi presentación con unos pequeños startups que tenían estos termómetros que a la temperatura en los refrigeradores, y es muy sencillo, pero uno puede monitorear si la temperatura se está incrementando o no y tomar algún tipo de acción. Y así uno ahorra energía, claro que sí, en mi presentación, pero esto es un pequeño comparado con el alimento que uno puede ahorrar de un refrigerador que la temperatura se está incrementando, y si usted no es capaz de utilizar este alimento y se desperdicia el alimento en términos de productividad, realmente usted está que se desperdicia y se bota a la basura. Así que es una gran pérdida de productividad y uno tiene que utilizar dinero, agua, recursos del país para producir algo que se va a desperdiciar. Así que la tecnología puede superar algunos de estos retos de no desperdiciar, y no solamente sino también en un ambiente
ambiente rural. Y en los casos de uso realmente nosotros necesitamos ser muy modestos y asumir también que la gente muy inteligente en una startup y va a atender las decisiones y encontrar una manera de utilizar la tecnología que está, bien sea por línea fija o por banda ancha, celular o no. Right, so La productividad para América Latina, pero hay un punto que es fundamental. Si no tenemos la conectividad, si no tenemos las redes, nada de entonces asegurar tener las redes para que se puedan facilitar todos estos procesos productivos que son fundamentales y que tenga la confianza de que la información que esté en el cloud pueda estar disponible, pueda ser accesible y el modelo de negocios basado en esta información, con muchísima información de todos los dispositivos que están siendo conectados y van a ser millones de trabajar sobre los fundamentals, el tema de la red, el punto clave y dar las facilidades para que esta tecnología esté disponible para América Latina. Gracias, Son. Cerrando ya con el panel, ¿la audiencia tiene alguna pregunta para los panelistas? Bueno, si no hay ninguna, yo les tengo una pregunta. ¿Ah, sí? Por favor. Muy buenos días. Mi pregunta a nivel general, digamos que dentro de la reglamentación que existe, especialmente en inglés, han sido una de las limitantes que se han presentado precisamente para poder abrir y utilizar el espectro que se necesita para el aprovechamiento del desarrollo de este tipo de tecnología. ¿Quiere responder? Pues creo que cambia, pero yo creo que en general te diría que elementos que son muy buenos para abrir el espectro es contar con un plan de espectro, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se metió en la ley en México es que el regulador tiene la obligación de cada año expedir un plan, diciendo que es. Entonces, eso genera mucha certidumbre, ¿no? En México pasaron años sin tener licitaciones, sin abrirse este espectro. Creo que la certidumbre de que cada año exista la obligación del regulador abre eso. Además de que existía un plan también de poder tener un plan como a 5 años en cuanto a largo plazo y luego en detalle de corto plazo puede ser bueno, pero quizá el tema sea para los propios reguladores en su momento. No sé si los reguladores quieren comentar al respecto. Sí, yo lo que quería comentar, digamos que Colombia cuenta con una Agencia Nacional de Espectro que ha sido nombrada internacionalmente como un ejemplo para tener, digamos, un mapa hacia futuro, un roadmap de cómo está el espectro, ha dado regulaciones muy interesantes respecto al tema de white spaces, es uno de los países líderes. Sin embargo, por cuestiones que tienen que ver con temas políticos, temas de cuestiones económicas, Colombia está por detrás en cuanto a la América Latina. Bueno, ya varias veces se estaba por hacer la licitación, luego se suspendió, ahora finalmente parece que este año va a ser. Las condiciones en que se hace la licitación son también una de las pautas principales, cómo se reparte ese espectro, cómo se dan las condiciones de competencia, cuáles son los precios bases, bajo qué condiciones tiene que desplegarse, si hay obligaciones. Todo esto, estas grandes discusiones han llevado a Colombia a estar un poquito atrasadas. Esperamos que ahora hay una decisión política de avanzar en esto. También se ha establecido un plan hacia 5G, que también es muy interesante, así que esperemos que más allá de este atraso de estos últimos años, se pueda realmente tomar en la región en cuanto a políticas de espectro. Gracias, Sonia. Bueno, como mensajes claves que tenemos en este panel están los siguientes. Modelos exitosos como el de México, donde tienen un esquema colaborativo, es muy bueno replicarlo en otros proyectos. El tema de tener una estrategia digital de innovación, asignación de espectro en redes comunitarias y definitivamente la reutilización de recursos existentes. Son como los mensajes claves que tenemos en este panel. Les agradezco mucho a la audiencia y a los panelistas por este panel y bueno, feliz día. Muchas gracias.